Buenas tardes, buenos días a todos y todas. Tenemos mucho gusto de tenerlos con nosotros. Hoy, como sabemos, la OCDE ha lanzado sus nuevas previsiones, perspectivas económicas para el mundo, unas perspectivas de tiempos muy difíciles y que tenemos bastantes retos. No solo para la región, para todo el mundo, y una crisis energética que es probablemente la más grande que tenemos después de los shocks petrolíferos de los años 70. Pero claro, América Latina enfrenta también tiempos desafiantes con este contexto internacional que tiene bastantes desafíos y en una región que ya tiene desafíos bastantes que todos conocemos, como inflación, deuda pública, crecimiento bajo, pero también pobreza y desigualdades considerables y riesgos de tensiones sociales. En este panel lo que intentamos hacer es intercambiar opiniones y experiencias con expertos de la región sobre cómo navegar en estas aguas turbulentas y asegurar la estabilidad macroeconómica mientras si tenemos los retos de las deudas sociales históricas en términos de pobreza y desigualdades. Quería primero, antes de empezar la ronda, presentar nuestros excelentes panelistas. Tenemos primero nosotros la viceministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Paula Abogantes. Anteriormente a ser viceministra, era gerente del sector de industrias tales como tecnologías digitales, manufactura avanzada y tecnologías limpias en la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, y tiene también desempeñado bastantes papeles como consultora y también como experta con el BID y otros, y por eso tenemos mucho gusto de tenerla aquí, viceministra, mucho gusto. Tenemos también Waldo Mendoza, que es profesor e investigador en el Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero también miembro del Consejo Directivo del Consejo Fiscal de Perú, que es un consejo fiscal que nos gusta mucho y que tuvimos interacciones bastante buenas en nuestras misiones ahí. Tiene una importante trayectoria como asesor de políticas públicas, entre otras cosas, fue ministro de Economía y Finanzas, presidente del Consejo Fiscal de Perú, miembro del directorio del Banco Central de la Reserva del Banco de Perú y también jefe del Departamento de Economía de la Universidad Católica. Bienvenido también, Waldo. Y tenemos también con nosotros Natasha Marsoff, que es especialista en energía, que es uno de los grandes temas que tenemos por la frente, y que es especialista principal en energía de la División de Energía del Departamento de Infraestructura y Energía del Banco del BID, y cuenta con larga experiencia en la estructuración y desembolso de operaciones de financiación de proyectos soberanos y no soberanos, bien como también de financiación corporativa en el sector de energía de América Latina y Caribe. Y tiene también bastantes experiencia en otras áreas del BID, pero claro, como el tema de energía es tan premente ahora, tenemos mucho placer de darle también la bienvenida a Natasha. Y tenemos también a José Ignacio, que nos acompaña, que es director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Anteriormente ha desempeñado papeles como economista de la NIF, economista jefe del Banco Santander, investigador visitante de la Reserva Federal de los Estados Unidos y también profesor de la Escuela de Negocios de París en Francia y de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Por tanto, tenemos un panel de expertos excelente y que nos van a dar sus opiniones y sus análisis pertinentes en estos tiempos difíciles. Gustaría empezar con José Ignacio y empezar uno de los temas que nos preocupa mucho, que es la parte de inflación.
José Ignacio, ¿cuáles son los factores que piensas que explican la mayor inflación en la región y qué riesgos tenemos en términos, hay riesgos de efectos de segunda vuelta, principalmente si tenemos aumentos de los salarios, y qué efectos se esperan del endurecimiento de la política monetaria de los Estados Unidos en la región? Muy Gracias. bien. Bueno, Álvaro, muchas gracias por las preguntas, por el espacio. Un saludo a mis colegas panelistas. Para entrar directamente en materia e ir al punto, pues claramente en la región tenemos un mapa heterogéneo de arreglos de política monetaria. Tenemos países que siguen esquemas de inflación objetivo, países dolarizados o semi-dolarizados, y algunos países donde quizás la dominancia fiscal de la política monetaria es el elemento más relevante. Claramente, dentro de este panorama tan amplio, pues sabemos que la región ha estado sujeto a una serie de choques, tanto de oferta como demanda, unos más idiosincráticos, pero en buena medida sí hay un patrón o unos comportamientos regionales que han hecho desafortunadamente a América Latina una región donde la inflación ha estado pues en doble dígito en buena parte del año, y donde todavía hay una inercia de precios muy importante. Si uno quisiera tratar de atribuir algo de lo más idiosincrático de la región frente a al contexto de presiones inflacionarias a nivel internacional, quizás un punto álgido es la inflación de alimentos. El continente está experimentando una inflación de alimentos particularmente alta, y en buena parte se puede explicar por una exposición que tienen varios países de la región o un buen número de países de la región a los insumos que son claves en la producción de alimentos y en la producción agrícola. Esta exposición también es heterogénea. Por ejemplo, Brasil es uno de los países que quizás dentro de los países que manejan esquemas de inflación objetivo ha tenido una menor vulnerabilidad, pero aún así, cuando uno mira los promedios en países como Brasil, México, Perú, Colombia, a los insumos agrícolas, esa exposición es alta frente a, por ejemplo, insumos tan importantes por ejemplo, el sector agro como la soja, con exposición del 73%, el maíz del 54%, del trigo también una exposición en promedio por encima del 70%, y frente a los fertilizantes también la región ha tenido o tiene una exposición alta. Por ejemplo, la urea y otros nitrogenados son insumos que están afectando esa cadena de producción agrícola en la región, y sabemos que, por ejemplo, como consecuencia del conflicto en Europa, por ejemplo, la urea ha triplicado sus precios frente a lo que veíamos en 2020. Entonces hay una inflación muy aguda de alimentos, es heterogénea la región. Aquí en los datos a octubre nos muestran a Brasil con una inflación cercana al 11%, México por los lados del 14,5%, Perú 16%, Chile 22% y Colombia desafortunadamente encabezando esa lista con una inflación de alimentos del 27%. Y esa inflación es particularmente dolorosa, genera una tensión social y al ser tan impopular puede generar unas tentaciones de segundas rondas o de malas políticas públicas, y eso es lo que nos preocupa, esa segunda ronda de inflacionaria. En el caso, por ejemplo, de Colombia, para hablar digamos, de mi país de manera muy puntual, por ejemplo, hay una preocupación de que haya un aumento muy fuerte en el salario mínimo. El salario mínimo en Colombia es un salario que es bastante restrictivo en la medida que buena parte de la masa salarial está sujeta o se rige por el salario mínimo. Entonces, por ejemplo, un aumento del salario mínimo muy importante, pues tendría un efecto inflacionario adicional. Y en esas segundas rondas hay unos esquemas de indexación que la región todavía están presentes en muchos países, y pues pueda generar una persistencia en la inflación. Frente a tu pregunta del efecto de la política monetaria en Estados Unidos, nosotros en particular en nuestro equipo de investigaciones estamos viendo una tasa terminal de la Reserva Federal del 5.25. Aquí todavía no hay consenso sobre cuál es esa tasa terminal, pero en la medida que nos estemos acercando a ese punto, pues la resolución de esa incertidumbre va a ayudar un poco a la región, que se ha visto ya
de manera anticipada afectada por ese endurecimiento o esa restricción adicional de las condiciones de financiamiento. Por ahora, afortunadamente, la región, al mismo tiempo que ha sufrido este efecto inflacionario, pues tiene una exposición favorable a los energéticos y a materias primas, y eso le ha permitido mantener un flujo de portafolios relativamente estable. Este año nuestros cálculos es que los flujos a la región pueden llegar a los 250.000 millones de dólares, algo similar a lo que vimos el año pasado. Y para 2023, si bien se prevé una desaceleración hacia los 200.000 millones, pues seguimos afortunadamente siendo un receptáculo de influjos a pesar del endurecimiento de las condiciones financieras. Estas tasas más altas a nivel global claramente van a tener un efecto adverso en materia fiscal, sobre todo en el servicio de la deuda. Hacia el año entrante la región podría estar pagando entre 5 y 6 puntos del PIB para el servicio de la deuda, y claramente pues también tiene un efecto sobre el sector privado. Entonces, ya para concluir y tratar de hilar un poco estas ideas en esta introducción preliminar, pues la región está experimentando un choque inflacionario con unos componentes idiosincráticos, unas vulnerabilidades propias. Hay un temor de segundas rondas y hay un temor de que el endurecimiento de las condiciones financieras a nivel internacional pues tengan un efecto adverso en lo fiscal y lo financiero. Y aquí lo que tenemos que transitar es quizás un corredor estrecho entre cómo proteger a los más vulnerables que están sufriendo esta inflación de alimentos sin descarrilar las condiciones macro en un momento donde el costo de financiamiento a nivel global está en aumento. Y por ahí pararía por este momento. Muchas gracias, José Ignacio. Eso es uno de los temas que enfocamos exactamente en este informe, en nuestras previsiones. Y por eso yo gustaría de preguntar a Waldo, relacionado con esto exactamente, ¿cuál es la mejor respuesta de la política fiscal, dada la alta inflación de la energía y alimentos? ¿Y qué aspectos deben cumplir en estas medidas, los gobiernos en estas medidas? ¿Y cómo debe financiarse? Eso es importante porque nosotros estamos debatiendo entre nosotros también qué tipo de respuesta la política fiscal debe tener, cómo poder focalizarse en los más vulnerables. Pero sería importante tener tu perspectiva también sobre estos temas, Valdo. Gracias. Me parece que en la coyuntura actual el rol de la política fiscal es menor, en una coyuntura inflacionaria. Perú es un país que en las últimas 2 décadas anteriores a este año ha tenido una inflación promedio de 2% al año, cual es espectacular. Y esta inflación actual, que está por encima del 8.5%, es una novedad, como lo es para muchos países del mundo. Y el Banco Central ha actuado como todo banco central que se respete, elevando lo más rápido que se pueda la tasa de interés. La tasa de interés en agosto del año pasado estaba en 0.25% al año y ahora está en 7.25%. Entonces el Banco Central está haciendo la tarea de encarecer el crédito para así enfriar la economía y así combatir la inflación. Hay cierto ruido respecto a la coordinación de políticas macroeconómicas en mi país, porque todo choque de oferta, como el que estamos experimentando, hace subir la inflación y hace bajar la producción. Entonces hay un problema simultáneo. Y la política fiscal se preocupa por el nivel de actividad económica. Entonces allí hay un gran problema de coordinación. Mientras el Banco Central está intentando enfriar la economía para así combatir la inflación, el MEF está procurando reactivar la economía. Entonces es un oxímoron, ¿no es cierto? Intentar bajar la inflación y al mismo tiempo reactivar la economía. Se puede, pero no es conveniente ir por esa vía. Uno podría congelar los precios públicos, congelar el tipo de cambio y así parar la inflación rápidamente. Pero mejor es no ir por esas rutas turbulentas. Entonces, en resumen, en el Perú, el Banco Central está haciendo su trabajo para combatir la inflación.
Esperemos que esta alcance un pico en los siguientes meses y luego empiece a bajar. El MEF está preocupado, el Ministerio de Economía y Finanzas está preocupado por la actividad económica, está intentando reactivar la economía. Eso puede implicar entorpecer el trabajo del Banco Central, porque si la demanda no baja como debiera, el Banco Central va a verse obligado a subir más de lo que debiera la tasa de interés. Así que, en resumen, el rol de la política fiscal en esta coyuntura donde hay una obligación de hacer una política macroeconómica contractiva se hace, me parece, mucho menor. Muchas gracias. Yo quería ahora llamar a Paula para nos decir, viceministra, hablar un poco de la economía real y un poco del impacto que estamos a tener en términos de comercio mundial. Y por eso quería preguntarle que estamos viendo durante bastante tiempo ya una reorganización de las cadenas de valor globales que podrían generar nuevas oportunidades para la región a través del nearshoring. ¿Qué impacto usted piensa que está a tener la COVID y que tuve la COVID y también la guerra en estas oportunidades? ¿Y es el nearshoring una posibilidad oportunidad futura o ya es una realidad? Tal vez sería interesante saber un poco lo que está pasando también en Costa Rica por eso. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Vamos a ver, el COVID y la situación actual que se vive en Ucrania, como toda crisis, yo creo que presenta desafíos y oportunidades. Algunos de las atenciones que Costa Rica le está poniendo a esta situación es la urgente necesidad de mitigar riesgos y evitar exacerbarnos con tendencias proteccionistas alejadas del multilateralismo, así como la necesidad de seguir promoviendo mercados más abiertos y competitivos. Costa Rica por décadas ha optado por esta política, si se quiere. Para hablar un poco sobre la experiencia de Costa Rica, como ustedes saben, Costa Rica es una economía pequeña y abierta, como dije. Llevamos más de 30 años impulsando el desarrollo, apalancados en el comercio exterior y la atracción de inversión extranjera directa. Costa Rica y su política de comercio ha identificado factores responsables de nuestra transformación exitosa y resiliencia de nuestra economía, que quedó en evidencia durante tiempos de pandemia. Por ejemplo, la diversificación. Nosotros pasamos de exportar 4 productos agrícolas básicos, como eran el café, el banano, la carne y el azúcar, a los vecinos más cercanos en la década de los 80, a una oferta diversificada presente en más de 150 mercados en el mundo y compuesta por más de 4.400 bienes, con una variedad de servicios de alta tecnología, como es Costa Rica tiene un clúster bastante consolidado de empresas médicas manufacturando dispositivos médicos. Otro punto importante es la sofisticación. Como dije, nosotros tenemos un clúster muy consolidado. Somos el segundo país de Latinoamérica que exporta más dispositivos médicos. Entonces, tenemos el nivel de complejidad y sofisticación tecnológica son tal vez el principal producto de exportación, junto con manufactura avanzada de electrónicos y servicios digitales. Y tercero, la transformación. Costa Rica pasó de tener una participación relativa de productos tradicionales versus no tradicionales en la oferta exportadora, pasó de un 67% en 1986 a un 10% en el 2021. Entonces, como ven, nuestra política ha sido de una transformación a productos más sofisticados. Ahora, también nuestro país se posicionó como el número 1, según el Investment Monitor, en el índice que mide el desempeño en la atracción de inversión extranjera directa para el 2021. Por ejemplo, atrajimos 13,4 veces más inversión que el nivel que se esperaría que hubiéramos atraído considerando el tamaño de nuestra economía. Rompimos récord histórico luego de experimentar una caída del menos 37% en el primer año pandémico.
Regresamos a la tendencia consolidada que traíamos desde el 2007 de un crecimiento promedio anual a un ritmo del 8,4%. Y alcanzamos el 6º año consecutivo rompiendo récords en generación de nuevos empleos por parte de empresas de inversión. Ahora bien, todo esto para decir que Costa Rica ya por más de una década hemos sido bastante exitosos en el término de nearshoring. Como ustedes saben, nuestro mercado número 1, nuestro mercado principal, no solamente de exportación, pero también de atracción de inversión extranjera directa, es los Estados Unidos. Y pues nosotros por muchos años nos hemos valido del término de nearshoring. Estamos a una corta distancia de los Estados Unidos, 3 horas en un vuelo, 3 horas y media. Compartimos, nosotros no hacemos cambio horario, entonces dependiendo de la costa estamos a 1 o 2 horas adelante o atrás de la costa este o la costa oeste. Y también nos hemos valido del hecho de que invertir en Costa Rica es invertir con un propósito. Nosotros nos enorgullecemos, ya no dije bien la palabra, tenemos mucho orgullo de la marca de Costa Rica. Como dije, también nos valemos mucho de nuestra ubicación geográfica cuando hablamos de ver hacia el norte, del mercado de Norteamérica. Somos un país con una solidez y observancia del Estado de Derecho y seguridad jurídica. También somos el país, una de las democracias más antiguas, que establece y brinda estabilidad política y socioeconómica. Y tenemos un alto respeto a los derechos humanos y a la libertad de prensa. Otra de las áreas en donde el país ha invertido fuerte es en la fuerza laboral. Tenemos una fuerza laboral altamente calificada. El costarricense, según nos indican las empresas multinacionales, aprenden rápidamente. Tenemos una sólida plataforma de acuerdos comerciales también. Nosotros, las empresas colocan los bienes y servicios que producen en Costa Rica en condiciones de acceso preferencial en mercados que representan 2/3 del PIB mundial y 2.500 millones de potenciales consumidores a lo largo y ancho del planeta. También, como decía, tenemos una trayectoria comprobada en atracción de inversión extranjera. En el país contamos con más de 400 empresas multinacionales que realizan actividades de alto valor agregado y exportan sus bienes y servicios en el mundo entero. Pero puedo seguirles hablando de las bondades de por qué Costa Rica se ha logrado posicionar bien y ha tomado ventaja, si se quiere, del término de nearshoring. Actualmente también lo hacemos del friendshoring, porque yo diría que a raíz de la pandemia y las crisis de post-pandemia y ahora la situación en Ucrania, las empresas también están buscando países que compartan valores a la hora de invertir. Cuando Costa Rica le abre la puerta a una multinacional, pues le está abriendo la puerta a su casa. Y es importante, y así lo indican las empresas ahora, andan buscando países que compartan valores. Por eso es muy importante el término friendshoring para nosotros. Pero como decía, también tenemos desafíos importantes que como país debemos de identificar y atender, ¿verdad? Algunos desafíos por mencionar: infraestructura física y digital. Es primordial que el país invierta más, Costa Rica invierta más en infraestructura física y que la infraestructura digital sea óptima para que estas empresas puedan llevar a cabo estos negocios aquí. Seguridad jurídica y estabilidad política, primordial también para los países. Y una actitud de cumplimiento y vigilancia de cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos, especialmente los acuerdos comerciales. Para Costa Rica es también primordial el trabajo en alianza con socios estratégicos para promover y mejorar reformas de impacto. Por ejemplo, muy importante todo el trabajo que hicimos durante los años anteriores en miras a lograr integrarnos a la OSD. Esto representó tal vez uno de los cambios o reformas más importantes que ha llevado el país después del CAFTA, diría yo, que el poder habernos integrado, haber sido el miembro más de la OSD, pues también es un mensaje importante que está mandando Costa Rica a los mercados internacionales con relación a ese deseo de cumplimiento de ley que tanto nos caracteriza. Gracias. Y nosotros tenemos mucho placer de tener Costa Rica como miembro. Pura vida. Gustaría pasar la palabra a Natasha, porque Natasha, uno de los temas que nosotros destacamos más en estas previsiones son exactamente la crisis energética. Nosotros tenemos un gráfico
el primero que muestra muy claramente que en los países de la OCDE nosotros estamos hablando un promedio que están gastando cerca de 18% del PIB en gastos de energía, que es algo que no vimos desde los años 70. Por eso, Natasha, muy importante saber tu opinión sobre estos temas y qué efecto tienen los temas energéticos en la región. Natasha, por favor. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias por formar parte de este panel y un placer estar con ustedes esta noche. Yo les voy a compartir una presentación que me gustaría, me avisan si la pueden ver. Sí, ahora sí. Perfecto. Perfecto, me da un minuto. Listo, excelente. Bueno, me gustaría un poco empezar sobre este tema, ¿no? Del tema de la guerra Rusia-Ucrania, que creo que es un poco lo que estuvimos discutiendo, y en particular, ¿qué significa para América Latina este impacto de la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Y en ese sentido hay 3 puntos claves que yo quisiera destacar para bien entender que el impacto en realidad quizás no fue tan sustancial en América Latina en comparación a países como Europa. Primero, quisiera explicar que la reducción en la dependencia del gas para América Latina ha sido gradualmente decreciendo. En este sentido, más y más gas tiene menos importancia en América Latina. Y esto ha sido posible en particular gracias a la diversificación de la matriz energética con la penetración de los renovables. Y por tercero, el tema de lo que llamamos la descarbonización, donde varios países han comprometido sus metas de cambio climático y a llegar a la carbono neutralidad. Y eso ha sido posible también, en particular con el desarrollo de nuevas tecnologías. Primero, explicarle un poco el tema de gas en América Latina. En esta lámina, ustedes pueden ver que el país que tiene las reservas de gas, la más importante es Venezuela, con casi 200.000 millones de pies cúbicos en la región. Después, si eliminamos a Venezuela, ustedes pueden ver que los países que también tienen reserva de gas son primero Perú, con casi 16.000 millones de pies cúbicos, seguido por Argentina, Bolivia, Brasil, y después por Trinidad y Tobago, y otros países como México y Chile. También hay que entender un poco más la estructura de la exportación e importación de gas en América Latina. En esta lámina, ustedes pueden ver que la importación de gas para México, República Dominicana y Chile es principalmente de los Estados Unidos y de Trinidad y Tobago. En el caso de Argentina, viene de Bolivia y de Jamaica, de Nigeria. En este sentido, pueden entender que el impacto de la guerra rusa-Ucrania, excepto por el precio del gas que a nivel mundial efectivamente ha aumentado, ha sido un impacto menor en América Latina y el Caribe. Eso también con respecto a sus exportaciones. Por ejemplo, Trinidad y Tobago exporta principalmente a los Estados Unidos. Perú exporta principalmente a países asiáticos como Japón y Corea, y Bolivia a Brasil y Argentina. El segundo punto tiene que ver con la diversificación de la matriz energética. En esta lámina, ustedes pueden ver que en los últimos 10 años, la penetración de renovables de la región ha ido creciendo, en particular con la eólica y la solar y la fotovoltaica, pasando casi de 53% a 60% al nivel de la generación eléctrica. Y eso en comparación al nivel global, que es apenas 28%. Es decir, que América Latina es el doble en términos de generación eléctrica a partir de renovables. Y allí pueden ver también que gas representa entre 26 y 29%. La realidad es que no ha ido aumentado, digamos, la dependencia al gas. Al contrario, las renovables han permitido continuar diversificando sus fuentes de energías. En esta gráfica, yo le quería un poco explicar por qué ha sido tan masivo el despliegue de las renovables. La eólica y la
fotovoltaica, como pueden ver, han crecido de 838% en los últimos 10 años. Y eso es tremendo. América Latina es la región la más limpia en el mundo. Es la región que tiene más de 50% de renovable con la hidroelectricidad, las solares, la fotovoltaica. Y eso ha sido en particular posible gracias a subastas bastante exitosas en Chile, en Colombia, en México y en Uruguay. La descarbonización también ha sido un tema clave para ya no depender tanto de fósiles combustibles. Por ejemplo, electromovilidad. Electromovilidad es la descarbonización del sector transporte. Y América Latina, inclusive, impulsando mucho el tema de electromovilidad. Nosotros en el banco tenemos casi 51 iniciativas en electromovilidad, con 19 a nivel de países. Y otro tema que seguramente nuestros colegas que trabajan en América Latina saben es hidrógeno verde. La producción de hidrógeno verde a partir de los renovables. Ahí en la gráfica, a la izquierda, es la previsión del crecimiento de la demanda de hidrógeno verde. Según la EIA, el Hydrogen Council, IRENA y el Bloomberg New Energy Finance estiman un crecimiento entre 300 millones de toneladas por año hasta 700 millones de toneladas por año. Y eso es factible en América Latina por la producción de sus energías renovables. Y en la gráfica a la derecha pueden ver que efectivamente el costo, en particular en Brasil y en Chile, es bastante competitivo, si no es uno de los costos más competitivos a nivel global, entre 1 y 2 kilogramos por dólares para el hidrógeno verde. Muchas gracias. Muchas gracias, Natasha. ¿Cómo tenemos expertos fiscales de bancos centrales de energía y también de comercio? Yo gustaría en esta segunda ronda preguntar un poco de los temas, de los desafíos que tenemos de estas áreas por cada vuestra área de expertise también. Y gustaría empezar con José Ignacio sobre los bancos centrales. ¿Qué piensas que son los principales desafíos de los bancos centrales de la región en los próximos años? Claro que no es solo la política monetaria, pero también la política de cambio. Es algo que será interesante abordar. Pero José Ignacio, por favor. Listo. Bueno, voy a ser muy breve. Es una pregunta muy amplia y muy interesante, pero voy a tratar de responderla rápidamente. Yo creo que en esta coyuntura los bancos de muchos países de la región han ganado confianza y reputación. De hecho, vimos varios bancos centrales anticipándose al ciclo de tasas al alza en los países desarrollados de manera preventiva, y creo que han sido casos exitosos. Obviamente también pues hay una heterogeneidad importante y hay quizás algunos otros bancos centrales que les ha costado más. Yo creo que el principal reto es consolidar esa ganancia en reputación. Son instituciones relativamente jóvenes. Recordemos que, por ejemplo, hablando del grupo de países que tienen inflación objetivo, la inflación objetivo se instauró a comienzos de este siglo, 2 décadas, y ahora está probando ser exitosa, pero todavía hay un camino largo y puede haber una ola todavía de desconfianza o resistencia a un manejo de la política monetaria. Es una institucionalidad que eventualmente puede ser frágil. Entonces yo diría que el gran reto es consolidar esas ganancias en credibilidad y quizás va a haber tentaciones en el camino en la medida que sean más robustos. Probablemente vamos a empezar a demandarles más a esos bancos centrales que tengan metas en temas de desigualdad, en metas de cambio climático y demás. Y yo creo que ahí el reto es ir acompasando esas ganancias de credibilidad y dejar quizás que bancos que ya tienen más consolidado su institucionalidad, de pronto sean los que innoven en ese aspecto, pero yo diría que por ahora es evitar esas tentaciones, porque podemos caer en un frágil equilibrio, en un mal equilibrio, donde le pedimos a estos bancos centrales que hagan en exceso, pero repito, son bancos todavía jóvenes, con una institucionalidad que todavía no está
digamos, ampliamente comprobada, y quizás por ahora lo mejor es que se concentran en hacer bien su tarea, y creo que en esta coyuntura hemos tenido buenas experiencias. Muchísimas gracias. Nosotros sobre los temas generales, sobre bancos centrales, decimos claramente que los bancos centrales están haciendo lo que los bancos centrales tienen que hacer. Y eso esperamos también, como hemos visto en la región, algunos bancos centrales avanzando con políticas importantes que ya están dando frutos ahora. Y importante mantener esa política de credibilidad y que pueda garantizar la estabilidad macroeconómica. Yo pienso que eso es muy importante. Gracias, José Ignacio. Waldo, un poco sobre los temas fiscales, que son temas difíciles para muchos países, pero también muy importantes. Tú ya fuiste ministro de Hacienda y ahora también estás en la parte del Consejo Fiscal. Gustaría, es importante de saber tu opinión, cuáles son los principales desafíos para garantizar la sostenibilidad fiscal en la región. Claro que es una pregunta muy general porque hay distintos retos y desafíos para distintos países, pero podría ser importante saber un poco tu opinión, también un poco de tu experiencia como policymaker. ¿Cómo ves las cosas en la región en términos de sostenibilidad fiscal? Gracias. Perú tiene una historia fiscal interesante. Hacia fines de los 80 estábamos en el 10º inferior en temas fiscales, teníamos una deuda pública de casi 90% del PBI. La bajamos hasta casi 25% del PBI hacia 2019. Con la pandemia, esa deuda pública subió en 10 puntos al 35% y ahora ya está descendiendo. El déficit fiscal en plena pandemia fue altísimo, como correspondía, 9% del PBI, y este año vamos a terminar hacia 1.5%. O sea, el Perú tiene muchísimos problemas, pero el fiscal no es felizmente uno de ellos. Además, más o menos que ya hemos aprendido que no hay que sobredimensionar el rol de la política fiscal. A mí me parece que la política fiscal tiene que ser contracíclica de vez en cuando, en los grandes eventos, ¿no? Y el Perú lo ha estado haciendo más o menos así, en los grandes eventos, la crisis 2008-2019, la crisis de la pandemia, el MEF utilizó todas sus baterías para levantar la economía, y cuando el mal tiempo pasa, recompone sus baterías, y así estamos. En la región seguramente es un poco distinto, pero los países que tienen deudas públicas que están por encima del 70-80% del PBI, seguramente van a tener problemas, esencialmente porque las tasas de interés en el mundo y también en nuestros países están elevándose. Por lo tanto, países como Argentina, Brasil, Bolivia, en menor medida Colombia, que tienen deudas relativamente altas, van a ver en los siguientes años que los intereses de la deuda pública van a subir sustantivamente, tanto por la tasa de interés internacional como por la tasa de interés doméstica. Entonces, seguramente esos países van a tener que moverse al filo del abismo para no caer en una situación de insostenibilidad fiscal. Pero creo que esos son todos los países en América Latina que tienen, ya no hablamos de Venezuela, evidentemente, que es un caso extremo, pero yo diría que el caso peruano, chileno, no veo problemas fiscales a la vista y cierto comportamiento que se repite hace ya bastante tiempo, y en los otros casos seguramente los gestores de política deberán tener que enfrentar a esta amenaza que va a ser la elevación de los intereses de la deuda pública en este año y los siguientes, ¿no? Así lo veo, Álvaro.
Muchas gracias, Waldo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. En términos fiscales, yo pienso que, y no solo, pero también monetarios, la región ha evoluido bastante en las últimas décadas, porque primero con la independencia de los bancos centrales y la credibilidad creciente de los bancos, pero también en los marcos fiscales bastante fuertes en algunos países, y también la creación de los consejos fiscales, que yo pienso que son importantes, no solo para educar a la población, pero también para ayudar los decisores fiscales a tomar decisiones correctas. Y por eso que mejorar las instituciones desde los bancos centrales, la parte del marco fiscal, yo pienso que es algo que está ayudando a la región y puede ayudar a la región ahora y en el futuro también. Gustaría entonces de hablar con Paula. Paula, en términos hablemos de comercio también, que otro de los temas que estamos hablando aquí. Pero en términos de integración comercial de la región, gustaría saber tu opinión, qué desafíos tenemos y cómo pueda la región aprender con la experiencia de Costa Rica. Algo que gustaría de mencionar, y yo sé que tu ministerio está muy empeñado en hacer aún más acuerdos comerciales con otros países, que es algo importante, pero también una mayor integración económica, incluso con la alianza. Y podría ser interesante que nos dices un poco más sobre eso y por qué vosotros están haciendo ahora eso, abriéndose al mundo, cuando podía haber una protección más proteccionista, que es algo que iba a ser muy dañoso. Paula. Sí, vamos a ver, voy a comenzar de atrás para adelante. Las últimas dos administraciones, los últimos dos gobiernos que tuvo Costa Rica, su política comercial no estaba enfocada en tanta apertura como la tiene el presidente Rodrigo Chávez y el ministro Tovar, y por consiguiente el Ministerio de Comercio Exterior. Nosotros, como dije en la participación anterior que tuve, creemos firmemente en una apertura comercial e integración regional e integración con socios estratégicos en todo el mundo. Sin lugar a dudas, nuestros países deben sacar mucho mayor provecho a las bondades del comercio y la integración de la región, ¿verdad? Y antes de mencionar los retos y desafíos a los que nos enfrentamos, me gustaría mencionar una gran oportunidad que tenemos como región. Los mercados europeos y asiáticos de integración comercial comparten similitudes culturales. No obstante, en nuestra región, además de la cultura, nos une en gran medida el idioma. Y con ello no nos enfrentamos a las habituales barreras lingüísticas, y esto supone una ventaja para la cooperación e integración de nuestros mercados. Ahora bien, en cuanto a los principales desafíos que enfrentamos como región, me parece que los más apremiantes son la falta de infraestructura, y eficiencia, y la falta de una estrategia colectiva. Hablando específicamente, ya lo mencioné brevemente en la respuesta anterior, infraestructura y eficiencia. Si realmente queremos que incremente el comercio entre nuestros países, debemos invertir en infraestructura física, cuya calidad se encuentra muy por debajo de los mercados europeos y asiáticos. Aquí los países centroamericanos reconocemos esto como un reto importante al que debemos de prestarle atención. El otro tema importante es una estrategia colectiva. En los últimos años se ha dado un incremento en los esfuerzos por establecer y fortalecer las relaciones comerciales de nuestros países con otros mercados. No obstante, la mayor parte ha sido producto de esfuerzos individuales y no coordinados. La falta de coordinación hace que las regulaciones comerciales sean complejas y poco eficientes. Un ejemplo de integración comercial que ha demostrado ser beneficiosa para los países que lo conforman es el proceso de integración económica centroamericano, que lleva ya más de 60 años de existencia. Aquí es importante destacar cómo la Unión Europea ha sido de gran apoyo para Centroamérica, porque, como dije, nosotros nos vemos como un ejemplo de integración, ya que llevamos más de 100 años de existencia, pero ciertamente debemos de avanzar
a un ritmo más acelerado en ciertos temas que tienen que ver con esa integración. Centroamérica representa un destino natural para nuestras exportaciones, siendo nuestro segundo destino más importante. Y los avances en el proceso de integración regional han permitido que el comercio intrarregional fluya con mayor facilidad. Por ejemplo, en el 2021, 1.300 empresas colocaron aproximadamente 3.400 productos en los mercados de estos países centroamericanos. Ahora, otro tema que me preguntaba, la Alianza del Pacífico. Costa Rica, como ustedes saben, recientemente solicitó ingresar a la Alianza del Pacífico. Lo vemos como otro ejemplo de cómo la integración genera beneficios. Los países de esta alianza agrupan al 37,8% de la población latinoamericana y su producto representa cerca de la mitad del PIB de la región. Nosotros, la Alianza del Pacífico, la vemos más como una integración regional, más allá de un acuerdo, un tratado de libre comercio. Como ustedes saben, incluye muchos aspectos importantes, por ejemplo, ve temas de género, ve temas de homologación de tramitología, de permisos sanitarios y fitosanitarios, ve temas de cooperaciones técnicas, cooperaciones de academia, flujo de capital semilla, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, nuestra visión de la Alianza del Pacífico es más verlo más allá de un acuerdo puro de comercio, una integración regional. Y creo que Latinoamérica está en deuda, ¿verdad? En este tipo de agrupaciones, como decíamos, podemos hablar de un ejemplo de la Unión Europea y el ejemplo que han dado, pero también en Centroamérica o en Latinoamérica. Centroamérica tenemos el acuerdo, pero en Latinoamérica nos ha faltado esa integración regional. La Alianza del Pacífico también la vemos como un paso más al otro acuerdo al que le estamos apostando, que tiene que ver con el CPTPP, que incluye a economías importantes de Asia. Entonces, yo creo que, de nuevo, para Costa Rica, la apertura comercial ha dado resultados muy favorables para nuestra economía y nuestro interés es continuar en esa integración regional y con socios estratégicos en el mundo. Muchas gracias, Paula. Y ahora me gustaría volver a los temas de energía otra vez con Natasha. Principalmente hablaste un poco de la transición energética y nosotros hablamos muy claramente en nuestras previsiones, en nuestro análisis, que tenemos los temas de seguridad energética. Es algo que está muy presente en muchos países, pero si queremos tener seguridad energética, tenemos que invertir en la transición energética. Y por eso gustaría saber un poco cuáles son los principales desafíos y oportunidades para la región para avanzar en la transición energética. Ya hablaste un poco sobre ese tema, pero si podrías dar un poco más de detalles sobre eso, te agradeceríamos. Gracias. Con mucho gusto, Álvaro. Yo he preparado también una segunda presentación que creo le ayude mucho más a entender un poco de manera más estructurada, ¿no? Los desafíos principales. Primero hay que recordar un poco cómo la región se encontró después de la pandemia. Era una crisis económica que fue marcada con francamente muchos temas, ¿no? En términos de muerte, de 1.57 millones de muertos. Y Brasil, Argentina, México, Perú y Colombia fueron los países más impactados. El PIB cayó de 10.3 billones en el 2019 a 9.5 al 2020. Eso era en figura de la CEPAL que miramos. Inclusive el endeudamiento aumentó de 63% a 79%, ¿no? Más de 43 millones de empleos formales fueron perdidos y la pandemia de verdad acentuó mucho más las desigualdades sociales y económicas. Y también puso mucho más presión para hacer inversiones en infraestructura para reactivar las economías. Al nivel del sector, los desafíos, francamente, lo miramos desde 3 puntos de vista. El tema de acceso, el tema también de lo que llamamos la descarbonización y transición, que mencioné anteriormente, y el tema también de la gobernanza y los marcos regulatorios. Acceso.
En esta lámina, ustedes pueden ver un poco el resumen del tema de acceso en la región. En los últimos 3 años, la cobertura eléctrica ha pasado de casi 79% a 97%, pero todavía más de 17 millones de personas en la región no tienen acceso a electricidad, en particular en Haití, donde menos de 30% tiene acceso hoy en día. Y eso representa un costo de casi 25 billones de dólares para realizar esta figura. El segundo desafío es el desafío de descarbonización y transición energética. Llegar a la meta net zero en 2050. Yo creo que hay varios países en la región que están tratando de llegar o a esta meta net zero o al tema de carbono neutralidad. Y en particular, por ejemplo, esta gráfica le da una idea de qué se tiene que hacer para llegar a esta meta. Y por supuesto, el despliegue masivo de los renovables es clave. También se estima que casi 226 billones a nivel regional va a ser necesario. En esta gráfica a la derecha de la Agencia Internacional de Energía, lo que pueden ver es que, por ejemplo, medidas concretas están propuestas. Por ejemplo, al 2030, 60% de los carros deberían ser eléctricos. Y al 2050, 70% de la generación global debería ser renovable con solar fotovoltaico o eólico. El tercer desafío es el desafío del marco regulatorio, donde tener una gobernanza transparente, un marco regulatorio que promueve inversiones, tarifas justas y sólidas son ingredientes claves para la inversión privada. También se necesita desarrollar lo que llamamos políticas y planes energéticos a largo plazo con mecanismos transparentes. Y por fin, el desarrollo de las capacidades institucionales es clave también para manejar el riesgo y también el compromiso político. Las oportunidades, yo la puse en 4 categorías, ya había hablado de una de ellas. Primero, las inversiones en infraestructura resiliente y renovable. Segundo, la recuperación post-pandemia que pasa por la creación de empleos con enfoque en género, que es muy importante. Las nuevas tecnologías con transformación digital y la integración regional energética, como lo mencionó la viceministra hace algunos minutos. La oportunidad que tiene que ver con la infraestructura renovable resiliente. En la gráfica que está a su izquierda, pueden ver aquí todo el potencial que existe hoy en América Latina para lo que llamamos el parque hidroeléctrico. Hay casi 104 gigavatios que están, digamos, listos para ser rehabilitados, en particular en Brasil, en la zona andina, porque ya la vida útil de las hidroeléctricas ha llegado, que es más o menos de 40 años. En la gráfica a la derecha, ahí pueden ver el tremendo incremento de las renovables, que lo llamamos la eólica y la solar, en particular la solar que creció de 5.4 megavatios en el 2010 a más de 20.000 megavatios en el 2020, y la eólica que creció de 1.4 megavatios a 32.000 megavatios. Es importante destacar eso porque de verdad la región ha sido un modelo para el resto del mundo en este sentido. La segunda oportunidad, que creo que es también importante, es el tema del manejo de los espacios fiscales que se van más reducidos por los gobiernos y tratar de entender un poco qué iniciativa, qué medidas regulatorias los gobiernos pueden tomar. Por ejemplo, en el caso del Acuerdo de París, la IRENA estima que se pueden crear casi 122 millones de puestos de trabajo en el sector de energía, con 43 millones en el sector de energías renovables. Y eso es un tema fundamental, en particular con la salida de centrales a carbón, en particular con el despliegue de los renovables, donde hay que hacer un reskilling, upskilling de los trabajadores. Y por la otra gráfica, yo creo que es un tema muy importante para el banco y yo lo quisiera destacar, el rol de las mujeres. Hoy en día en la región 20% en empresas de agua, de electricidad, es fuerza laboral femenina. Todavía hay mucho que hacer para cerrar lo que le llamamos el gender gap, ¿no? Igualizar la equidad de género. La tercera oportunidad, que también yo he mencionado de manera muy rápida la primera parte de mi presentación, la electromovilidad, clave, cadena de valor como hidrógeno verde, clave, y digitalización. Y por último,
el tema de integración regional, que eso sí, como tú lo mencionaste, Álvaro, es clave para la seguridad y el suministro energético. Y ahí el banco ha sido apoyando a los países en los últimos 30 años, CIEPAC en América Central, CESUR en la parte del Cono Sur, CINEA en la parte andina, el Arco Norte por el Caribe, y por fin la última iniciativa que yo sé que Costa Rica ha sido un gran pionero en eso, GELAC, ¿no? Que es una iniciativa con 70% de renovables para la región. La verdad, un poco terminando sobre este punto, que yo creo que es súper importante, es que hay desafíos, pero hay también oportunidades. Y yo creo que la región, en particular con su capacidad en los últimos años de haber podido diversificar su matriz energética y ahora con tecnologías nuevas como hidrógeno verde, tiene de verdad una posición privilegiada para, en mi opinión, llegar a realizar todas sus metas climáticas, pero también asegurar su suministro energético. Muchas gracias, Natasha. Yo quería concluir solo con dos o tres cositas. Primero, nosotros pueden preguntar por qué tenemos expertos de monetaria, fiscal, de comercio y energía todos juntos. Porque la razón es muy simple. Nosotros en nuestras perspectivas económicas hablamos que es importante, no solo para la región, pero también para otros países, es importante ahora que la política monetaria pueda hacer lo que tiene que hacer, tiene que ser un poco dominar la inflación, controlar la inflación, prioridad total. Segundo, la política fiscal tiene que ser más focalizada y ayudar a los vulnerables, y no tener cuidado con el marco fiscal para no haber problemas de sustentabilidad de la deuda en el futuro. Eso pasa también en la región. Pero además de las políticas macroeconómicas, fiscales y monetarias, otro mensaje que tenemos muy claro es que ahora no es tiempo de mantener los mercados abiertos. Por eso invitamos a la viceministra para hablar de esos temas, porque es fundamental que nosotros tengamos los mercados abiertos para mantener el crecimiento, pero también para ayudar a los países más vulnerables, y no solo. Pero volver a una situación de proteccionismo sería fatal para la región y otros países del mundo, eso hablamos. Y finalmente, hablamos también que la seguridad energética tiene que ser una prioridad total, y la inversión en la transición energética es exactamente lo que tenemos que hacer. Y es por eso que invitamos a expertos de distintos temas para exactamente hablar sobre los temas de la región. Yo gustaría de agradecer a todos y todas, a la viceministra, a Waldo, a José Ignacio, a Natasha, pero también a Natalie Van Venue y a Paula, panelista Garda, por toda la ayuda, y desearos un buen día y nos vemos a la próxima vez. Muchísimas gracias a todos y todas, y que tengan un excelente día. Gracias. Muchísimas gracias, un placer haber compartido esta mesa. Hasta pronto. Gracias, Álvaro. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias.